Saludos, profesor. El día de hoy, mis compañeros y yo vamos a realizar la exposición que contribuye al tema de sistemas y corrientes psicológicas en relación al examen parcial, por lo que a continuación empezaremos llevando los temas de la primera unidad. Empezaremos viendo la unidad número 1, evidentemente con los temas la ciencia, filosofía y la psicología. Bueno, la psicología surge, ¿no?, entre la unión de la filosofía y la ciencia, desde la antigüedad. Filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles reflexionaron sobre cómo sentimos y actuamos. Ellos lo que buscaban era comprender la naturaleza del ser humano, a través tanto de la razón como de la observación. Con el paso del tiempo, la ciencia comenzó a desarrollarse, ya como un método científico basado, ¿no?, en la evidencia y en la experimentación, dejando atrás las simples interpretaciones filosóficas. Gracias ya a este cambio, la psicología pudo empezar a adoptar métodos más rigurosos, digamos, para estudiar el comportamiento humano y sus procesos mentales. Por eso, la psicología se considera una ciencia joven, ¿no?, que nace del pensamiento filosófico, pero se consolida cuando se aplica al método científico para investigar la mente, las emociones y la conducta. Así, combina la reflexión teórica de la filosofía con la observación y experimentación de la ciencia, buscando comprender al ser humano de forma completa, pero a la vez objetiva. Muy bien, como dijo mi compañero, ahora veremos el contexto de la psicología, pero en el legado antiguo, precientífico, que era la antigua Grecia. A ver, actualmente la psicología es entendida como una ciencia que estudia los procesos mentales y el comportamiento humano, pero esta tiene sus raíces mucho más profundas en la filosofía de la antigua Grecia. Este fue un periodo donde los pensadores comenzaron a reflexionar de una manera más sistemática sobre cuestiones fundamentales de sí mismos, de los humanos, como qué es el alma, cómo se origina el conocimiento, qué impulsa nuestras acciones y cuál es la relación entre el cuerpo y la mente. En un contexto dominado por explicaciones míticas, religiosas u otras fases, los filósofos griegos introdujeron una nueva forma de pensar, más basada en la razón, la observación y el diálogo crítico, buscando comprender la naturaleza del hombre a través del pensamiento lógico, en lugar de la fe o de la tradición o de cualquier tema que tuviera que ver solo con lo espiritual. Esta transición marcó el nacimiento de un pensamiento racional occidental y sentó las bases del método científico. Así la psicología comenzó como una rama de la filosofía dedicada al estudio del alma, que es el psique, y su vínculo con el cuerpo y la conducta, dando origen a conceptos que aún hoy son esenciales para comprender la mente y el comportamiento humano. A continuación definiré un poco y describiré el contexto que hay en la antigua Grecia. Esta va desde los siglos VI a.C. hasta el siglo IV a.C. Fue la cuna del pensamiento racional y del surgimiento de la filosofía como búsqueda del conocimiento mediante la razón. Se produjo una transición del pensamiento mítico, como se mencionó antes, el religioso o espiritual, explicaciones basadas en dioses, al pensamiento racional, que son las explicaciones basadas en lo que se podía observar y analizar en base a la lógica. El interés por el psique o el alma dio origen a reflexiones que posteriormente influirían en la psicología científica. Los aspectos relevantes de esto fueron el surgimiento de la razón crítica y la observación como medios de conocimiento, la discusión sobre la naturaleza del ser humano y el funcionamiento del alma, y la influencia en la educación, la ética y la política. Ahora mencionaré a los principales filósofos y aportes de la psicología. El primero que se conoce es Sócrates, que va desde 469 a.C. hasta los 399. Lo principal que él dio fue la introducción del método de la mayéutica, que es descubrir la verdad a través del diálogo. Él consideraba que conocerse a sí mismo era el camino hacia la sabiduría, ya que en uno mismo se encontraba todo el conocimiento que se podía encontrar afuera. Y la relevancia que tiene él es la base para la introspección, el método utilizado luego en psicología. Después tenemos a Platón, que va de 427 a 347 a.C. Él concibió al ser humano como una unión de alma y cuerpo, siendo el alma inmortal y racional. Dividió el alma en tres partes: racional, irascible y apetitiva. La relevancia que este tiene en la psicología es que tuvo la primera teoría estructural de la mente humana. Por último mencionaré a Aristóteles, que va de 384 a 322 a.C. Él es considerado el padre de la psicología filosófica, ya que en su obra de Ánimas sobre el alma, describió el alma como la forma del cuerpo y no separada de él. Propuso una visión empírica y racional base del pensamiento científico posterior. Lo más relevante de él es que introdujo la observación como método de estudio del comportamiento. A continuación daré el pase a mi compañero para que hable de la construcción del mundo moderno de la antigüedad a la revolución científico-psicológica. La construcción del mundo moderno de la antigüedad a la revolución científico-psicológico. La antigüedad, filosofía de primeros conceptos de la mente. Filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles reflexionaron sobre el alma, el pensamiento, la memoria y la percepción. Platón, alma inmortal y separada del cuerpo. Aristóteles, alma como principio vital unida al cuerpo. Edad Media, visión religiosa. El pensamiento estuvo marcado por la teología cristiana. San Agustín reflexionó sobre la conciencia y la memoria como formas de conexión con Dios. Santo Tomás de Aquino trató de armonizar la fe con la razón, retomando a Aristóteles. Renacimiento, el redescubrimiento del ser humano. Surge el humanismo, el hombre como centro del conocimiento. Avances en la anatomía, filosofía y el arte. A continuación, tenemos figuras relevantes de la antigüedad, como Sócrates, Platón y Aristóteles. También en la Edad Media, San Agustín, Avicena y Santo Tomás de Aquino. Y en el Renacimiento tenemos a Leonardo da Vinci, Andreas Vesalido, Giordano Bruno. A continuación le dejo el pase a mi compañero Diego.
Yo hablaré acerca de la revolución científica e ilustración. La revolución científica y la ilustración fueron periodos próximos, ya que los conocimientos previos a la forma en la que se tenían previamente de poder conocer y entender el mundo fueron radicalmente cambiados. Los procesos antes teológicos, económica y aristotélica eran cambiados por la observación empírica y la experimentación. Además de ello, también la razón matemática. Fue un cambio trascendental que sentó las bases para que todas las ciencias posteriormente pudieran volverse una ciencia en sí. Por ejemplo, es cuando en esta etapa es donde ocurren aspectos como la secularización del alma. Además de también se plantea el sujeto como un racional autónomo, se plantea el empirismo todavía del conocimiento, y también se hace un particular enfoque por el interés por el desarrollo humano y la educación. La secularización del alma fue cuando se dejó de ver el alma como una esencia divina. Con esta característica metafísica pasó a ser algo físico, algo fenomenológico, algo tangible. El sujeto racional y autónomo principalmente hace referencia a una perspectiva sobre el ser humano, ya que al interpretar al ser humano de esta forma es posible también cambiarlo y poder comprenderlo más a profundidad para justamente conocer los procesos que dan lugar a la racionalidad del hombre, por ejemplo. Además de ello, también el método más relevante en esta parte, o el aspecto más característico, fue el empirismo como vía del conocimiento, ya que sentó las bases para el método experimental. Y justamente en el interés por la educación y el desarrollo humano, nacieron muchas teorías que buscaban explicar justamente la razón de estas ideas. Y algunas figuras relevantes son, por ejemplo, John Locke, David Hume y Jean-Jacques Rousseau. Y ahora le paso a mi compañero Mateo. Bueno, ahora vamos a seguir inicio con la unidad número 2 de los temas que se abordaron hoy. Empecemos con el licencio de la psicología, donde se refiere ya al proceso mediante el cual esta disciplina pasó de ser una mera rama de la filosofía y medicina para convertirse así en una ciencia ya independiente, con métodos propios para estudiar tanto la mente como el comportamiento. Al inicio, pensadores como Platón, Aristóteles, Hipócrates, Galeno ya intentaban explicar esta conducta y los procesos internos del ser humano. El surgimiento ya de la psicología como una ciencia como tal fue en el siglo XIX con Wilhelm Wundt, quien fundó el primer laboratorio de psicología experimental en el año 1879. A partir de ahí, ya aparecieron distintas escuelas como el estructuralismo, el funcionalismo, el psicoanálisis, el conductismo y el humanismo, cada uno con su propia forma de entender la mente y la conducta. Bueno, la psicología es importante también porque nos permite comprender el comportamiento humano, ¿no? Como lo dije anteriormente, tanto como las emociones, procesos mentales, y así poder ayudar a tratar problemas psicológicos y mejorar la vida de otras personas en ámbitos como lo puede ser la educación y el trabajo, también la salud mental o el deporte. Su desarrollo ya se había impulsado por esta búsqueda de explicaciones científicas. Ya consolidándose sólidamente como una ciencia como tal, clave para el bienestar y el desarrollo humano. Muy bien, ahora vamos a ver el tema sobre la psicología de la conciencia. La psicología de la conciencia surge como el primer enfoque formal que tiene la psicología científica. Esto está interesado en estudiar la mente humana a partir de sus procesos internos conscientes. El propósito de esto todo fue describir cómo la mente puede almacenar, recibir, organizar, experimentar y utilizar la diferente información que se recibe a través de los estímulos. A la mente volverlo más complejo como acciones de pensamiento y emociones. Se consideraba que la conciencia podía realizarse científicamente mediante el método que se fue formando desde inicialmente el método de la introspección, usando la cognición de inmediatos. Este enfoque buscó establecer leyes generales del funcionamiento mental, partiendo de los elementos básicos de la experiencia hasta sus combinaciones más complejas. A través de este estudio se pretendía comprender la estructura de la mente, su organización perceptiva y los principios que rigen la experiencia consciente. Ahora, los principales exponentes que esta tiene está Wilhelm Wundt, que él es considerado el fundador de la psicología experimental. Él fue más un voluntarista, pero aún así estableció el primer laboratorio de psicología de Leipzig en 1979 y es más también considerado como un base para el estructuralismo. Él propuso que la conciencia debía estudiarse a través de la introspección controlada, observando cuidadosamente los procesos mentales inmediatos. Pudo distinguir entre los procesos simples, que eran las sensaciones y las percepciones, y los procesos más complejos, que son ya las emociones y los pensamientos, buscando descubrir las leyes que rigen la vida mental. Para Wundt, la psicología debía analizar los elementos básicos de la conciencia y cómo se combinan mediante leyes de asociación y apercepción. Ahora, el estructuralismo de Edward B. Titchener. Él era el discípulo de Wundt, y este llevó un enfoque introspectivo a un nivel más analítico. Su objetivo fue describir la estructura de la mente, identificando los elementos de la experiencia consciente, como son las sensaciones, imágenes, efectos, y sus relaciones. El estructuralismo intentaba responder a la pregunta de qué es la mente y para qué sirve. Pero no, ese no era el enfoque. Solo quería ver las distintas partes y cómo éstas podían relacionarse y darle una función como tal a la mente, pero no las funciones específicas, como va el funcionalismo. Por eso la mente se concebía como un conjunto de componentes combinados mediante leyes estructurales, como si se tratara de los átomos de la conciencia. Por último, mencionaré a la psicología de Gestalt, en los principios del siglo XX. Esta nació en Alemania como una reacción al reduccionismo del estructuralismo. Los psicólogos de Gestalt, como Wertheimer, Kohler o Kafka, sostuvieron que la mente no puede entenderse por partes, sino como una totalidad organizada. Por esto, estas suelen aplicar la frase o el lema conocido como el todo es más que la suma de sus partes. Ellos estudiaron principalmente la percepción, demostrando que la mente tiende a organizar los estímulos en una forma coherente según las leyes de organización perceptual, como puede ser la proximidad, semejanza, cierre o continuidad. La Gestalt sentó bases para el estudio moderno de la percepción, la cognición y la psicología humanista.
Las principales influencias que estos tienen en la psicología son la fisiología sensorial y experimental, de Fechner y Helmholtz, filosofía de la mente y empirismo, reacción al mecanicismo de la ciencia positivista y el desarrollo del método introspectivo y del estudio de la experiencia consciente. A continuación, le daré el paso a mi compañero Daniel Peña. La psicología del inconsciente, o psicoanálisis. El enfoque se centra en la existencia del inconsciente como núcleo de la vida psíquica. Su enfoque parte de la idea que gran parte de lo que pensamos, sentimos y hacemos está determinado por procesos inconscientes, muchos de ellos reprimidos por ser incompatibles con las normas sociales o la moral. El inconsciente almacena impulsos, recuerdos y deseos reprimidos que influyen en la conducta sin que la persona lo sepa. Métodos de acceso, análisis de sueño, interpretación del lapsus y síntomas, modelo de la mente, consciente, preconsciente e inconsciente, y más tarde el ello, el yo y el superyo. Finalidad del terapeuta: ayudar al paciente a traer la conciencia estos contenidos reprimidos, evaluarlos y resolverlos. Exponentes más importantes. Sigmund Freud explica por qué no siempre somos totalmente dueños de nuestras decisiones y comportamientos. Para Freud, hacer consciente lo inconsciente era clave de la terapia psicoanalítica, permitiendo evaluar conflictos internos y reducir el sufrimiento psíquico. Jack Lacan. Uno de los aportes más importantes fue su idea de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Esto significa que los deseos, los sueños y los síntomas no se expresan de manera caótica, sino siguiendo reglas similares a las del lenguaje. Influencias del inconsciente. A partir de la influencia de varias corrientes y contextos de la filosofía, Freud tomó ideas de Schopenhauer y de Nietzsche sobre las fuerzas irracionales y la existencia de pulsiones inconscientes de la medicina y neurología. Recibió aporte de Charcot, quien estudió la histeria mediante hipnosis, y de Breuer, que desarrolló la cura por la palabra. Ahora le doy el pase a mi compañero Diego. Sí, yo hablaré acerca del funcionalismo o la psicología de la adaptación. El funcionalismo principalmente proponía a la mente como un método, una herramienta para poder adaptarse al entorno, un mecanismo evolutivo para poder lograr sobrevivir, por así decirlo. Por ejemplo, las emociones, los pensamientos y la conducta en general, según el funcionalismo, tenían un fin, cuyo fin era justamente adaptarse a la supervivencia, por lo que nada pasaba porque sí, sino que era un mecanismo evolutivo. Y después, algunos aspectos principalmente donde se enfocó y dio grandes aportes del funcionalismo fue en torno a cómo se tomaba una decisión, el aprendizaje para resolver los problemas y cómo se adapta el comportamiento a nuevos estímulos. Estos aspectos principalmente se centraron en las bases de posteriores enfoques como era el cognitivismo, el conductismo o también la psicología educativa, justamente producto de estas características y cómo se interrelacionaba entre sí para formar algo un poco más complejo que justamente servía como una herramienta para adaptarse al medio en el que se vivía, por así decirlo. Y ya algunos de los exponentes que son más importantes en este periodo de esta etapa fue William James, el cual fue el fundador del funcionalismo y propuso la noción de fluidez o de conciencia, donde básicamente su pensamiento se podría sintetizar como que la conciencia no es para conocer, sino para ayudarnos a vivir, o sino que la mente es un flujo continuo y no solamente la suma de los elementos. Y también tenemos a John Dewey, quien propuso que la conducta es un proceso integrado y continuo donde la percepción, el movimiento y la emoción forman una totalidad funcional. Y ya para concluir, en la parte de las influencias del funcionalismo, tenemos principalmente estas características ergonistas, las cuales son características del enfoque, las cuales proponen que es como que nada ocurría porque sí, que todo tenía un fin para justamente adaptarse justamente de la teoría de la evolución. Además de eso, también está la de Herbert Spencer, el cual propuso la mente como un mecanismo de adaptación progresiva al medio. Además, también aspectos pragmáticos también de fisiología experimental, la cual se decía o básicamente proponía que no podía estar exento de la función del sistema nervioso, sino que era algo como que interrelacionado en sí. Y bueno, esa sería toda la exposición. Muchas gracias.